Muy buenas tardes a ese público de las redes sociales. También muy buenas tardes a este público televidente que siempre nos sigue todos esos días que vamos grabando todo interesante y edificante mensaje para bien de una causa justa y necesaria que es para toda la humanidad oyente. A ese público de las redes sociales le damos un saludo caluroso, especial, y gracias por darle like siempre a estos trabajos que son importantes para toda la humanidad. Hoy seguimos dándole contumacia, como dice nuestro amado venerable maestro Samael Aumeón, sobre el fundamento de los trabajos que radica especialmente, comienza donde en verdad debe comenzar, que es la base, que es la estructura. Eso lo llamamos nosotros la parte psicológica. Usted me dirá, señor Álvarez, ¿por qué usted dice la parte psicológica? Muy sencillo. Porque el fundamento de nuestro trabajo para sacar una cadena del templo radica exclusivamente en esa parte de la psique que está totalmente divorciada de la parte espiritual. Esa parte psicológica se mezcla con la parte del cerebro, la mente y esa parte espiritual. Nosotros tenemos que hacerle un enfoque bien hecho. ¿Por qué? Porque ahí no se esconden Alibaba y las 7 plataformas perversas del ser humano. Es decir, los 7 pecados capitales de cada ser humano. Y tenemos que estudiar, tenemos que analizar, tenemos que profundizar cada día más para poder sacar a la mercadería que sabotea la obra del Padre Celestial de cada uno de nosotros y salir de tanta ignorancia, Señor, y salir de tanto dolor y tanto martirio y tanta angustia que estamos pasando los seres vivientes. Pero eso no es normalmente existencia. Hace millones de años, señores, que venimos nosotros con ese martillo dándonos siempre en la cabeza a nosotros mismos, porque nosotros no hemos aprendido todavía la lección. De hace casi 20 millones de años no hemos aprendido la lección. Seguimos cometiendo los mismos errores de antes. Entonces, la pregunta mía yo le digo a ustedes, ¿cuándo nosotros nos vamos a decidir a hacer un trabajo serio sobre sí mismo? Pero el interrogante es cuándo nosotros nos vamos a decidir a volver a hacerse Padre Celestial, que somos como Juan en la ciudad, el hijo pródigo que salió del seno del Padre hace muchos millones de años y sigue gimiendo, sigue sufriendo, mas no se decide hacer el trabajo. Entonces los invitamos a todos los amigos, amantes de la cultura, de la ciencia y de la sabiduría, que nos agarremos de estos conocimientos y practiquemos aquí y ahora el trabajo psicológico. Y vamos a dar seguimiento a cada uno de nuestros estudios psicológicos, vamos a ir eliminando. Tenemos a Dios Madre y tenemos esa partícula del Cristo íntimo que nos ayuda en este trabajo para poder eliminar al yo psicológico. Es muy importante recordar esto. Señores, esto no es un juego. E invitamos y exhortamos a aquellos que no quieran purificarse, a aquellos que están haciendo negocios con la sabiduría, a aquellos que utilizan estos conocimientos para conseguir dinero. Retírense a tiempo, porque todavía están a tiempo. Porque todo aquel que trabaja con estos conocimientos y hace negocios con ellos, muere como murió un amigo de nosotros hace muchos miles de años, con cicuta o cianuro, muere envenenado por la misma enseñanza. Y después tenemos que ver con los tribunales de la justicia celestial. Y ahí se graba la situación. Si invitamos a esos caballeros, a esa dama, que no quieren hacer un trabajo sobre sí mismos, y aquellos que están haciendo negocio con la enseñanza de nuestro avatar, Samael Aumeón,
que se retiren a tiempo, retírense a tiempo, porque mañana podría ser tarde. Hoy proseguimos, como decía al principio, sobre la parte psicológica en el despertar de la conciencia, los tres estados de conciencia de cada uno de nosotros. El tercer estado de conciencia, claro, son tres estados, son 7 legalmente, pero son 3 estados fundamentales. Entonces, el tercer estado de conciencia es, digo, la lanza, la raíz, que cuando uno comienza con ese tercer estado a trabajar sobre sí mismo, entonces ya hay una chispa divina en cada uno de nosotros que está haciendo un trabajo, lo estás ayudando en ese trabajo. Es decir, nosotros cuando estamos, por ejemplo, en una oración íntima hacia adentro, ya lo más profundo de nuestros corazones, y estamos concentrados en esa luz de color azul purísimo, nosotros estamos en ese tercer estado de conciencia, pidiéndole a Dios Madre, a Dios Padre y a ese Cristo íntimo para que venga y nos ayude y nos favorezca en este trabajo, para trabajar duramente con respecto al ego animal. El tercer estado de conciencia es fundamental para nosotros ir despertando lentamente, pero en la vertical, nuestra conciencia. Es muy importante reconocer eso. Tercer estado de conciencia, eso significa que yo debo recordar de sí mismo aquí y ahora. Recordemos que la mente, señores, la mente sensual de cada uno de nosotros es utilizada por el ego animal. Recordemos eso bien claro, y que todos esos pensamientos que nosotros tenemos siempre, por ejemplo, nos vamos a meditar, observen ustedes cuando están en la meditación, cuántos pensamientos nos caen uno tras otro de diferentes maneras para sacarte del lugar donde tú estás, para que tú no pienses en tu Dios interno, para que tú no pienses en tu Cristo íntimo, para que tú no pienses en el Sacratísimo Espíritu Santo que es tu Madre Divina. Te quiere sacar de ahí, llevarte a un pensamiento del pasado, del futuro o de cualquier cosa que te saque de esa concentración. Entonces nosotros, estar aquí ahora, recordarte de tu Dios interno, que Dios mora en tu corazón, que está vivo, está ahí y está en acecho místico esperando que tú te decidas hacer el trabajo y a contrarrestar a esos antivalores que están dentro de ti mismo aquí ahora. Bien, le dejamos el paso aquí a la licenciada Araceli Duarte. La paz del Cristo cósmico esté con todo y todas. Y hablando del tercer estado de conciencia, la técnica para despertar conciencia se fundamenta en la recordación de sí mismo. Claro. Porque todo ser humano está fascinado por distintas cosas. Cuando una determinada representación o impresión nos fascina, nos olvidamos de nosotros mismos y entonces soñamos. Cae en el sueño del ego. Entonces, ahí hay que analizar profundamente eso. Porque la gente dice, pero ¿cómo yo tengo que recordar de sí mismo? Claro, tú te puedes olvidar de sí mismo. No te puedes olvidar de sí mismo. Pero sí, cuando se fascina, se olvida. Si te fascina, eso me fascina, te olvidas de que tú existes. Entonces le da paso a algo en tu mente y en tu corazón que no tiene sentido. Que es un intruso que está dentro de tu mente, que te está saboteando, te está robando tu energía. Eso es muy importante, interesante. Pero que eso hay que comprender esa parte. Eso hay que acostumbrar constantemente. Eso nosotros en cada conferencia nosotros tenemos que hablar sobre el tercer estado de conciencia. Porque la autoobservación psicológica es fundamental para nosotros irnos autodescubriendo psicológicamente. Cuando entendemos y comprendemos que cuando nosotros nos fascinamos, esos egos que nos hacen fascinar, entonces nos roba energía. Que es lo que tenemos que entender. Ahí se pierde energía, porque esa energía silente que viene del pensamiento, si tú no sabes utilizarla correctamente, se la lleva a un demonio que penetra a través de tu mente sexual. Dice el maestro acá, se han visto
a las gentes lanzarse a la violencia durante una manifestación pública. Caballeros que en su sano juicio no son capaces de pronunciar una mala palabra. En estos casos han insultado y han lanzado piedras confundidos con las multitudes. He allí el poder de la fascinación. Uno se olvida de sí mismo y entonces sueña y soñando hace cosas absurdas. Después viene la vergüenza y los problemas. Es necesario que el estudiante gnóstico no se deje fascinar por nada en presencia de cualquier representación interesante. Debe recordarse a sí mismo y hacerse las siguientes preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Estaré fuera de mi cuerpo físico? Y así despertará cuando se encuentre en los mundos internos. Sí, porque fíjate una cosa, si nosotros no nos damos el choque consciente aquí en el físico, tampoco nos vamos a dar el plano astral, porque el físico es el fundamento, es la base de todo. Sucede que lo que yo practico aquí en el mundo físico, óigalo bien, después que tener en los mundos internos, si yo me hago esa pregunta aquí, ¿estaré yo en el cuerpo físico o estaré en el cuerpo astral? Si el dedo se me extiende, significa que yo estoy en cuerpo astral. Óigalo bien, pero lo interesante que es. Sí, muchas veces. Ahí mismo usted despertó, ya sabe que puede flotar, que puede pedir ayuda, puede invocar a un maestro a la oreja blanca, puede invocar a Cristo íntimo. Sí, pero muchas veces a la persona, o muchas veces, por lo menos a mí me ha sucedido que estoy en el mundo interno y el dedito no se me extiende. Pero flota. Entonces, como sé las varias técnicas, como es, si a ti no se te extiende el dedo, entonces tú puedes flotar. O tú. ¿Sabe por qué pasa eso? Muchas veces la persona, el estudiante gótico, se ala el dedo mecánicamente, o sea, no se lo haga conscientemente. Y entonces, al hacerlo mecánicamente, cuando lo repite en los mundos internos, entonces no le funciona. Eso hay que evidenciar que pasa eso. Sí, porque nosotros muchas veces nos observamos mecánicamente. Y entonces es el error y por eso entonces en un mundo interno pues no me funciona nada. A mí por lo menos a veces cuando estoy en un mundo interno y no sé, porque muchas veces uno no está el 100% consciente, ¿no? Claro. Entonces me jalo el dedito, no se me extiende, entonces doy el saltito, si no floto entonces lanzo, pego la carrera y después me lanzo por un abismo. Y ahí, entonces, cuando me lanzo por el abismo, floto. Entonces me doy cuenta, porque ya sé de antemano que estoy en astral. Sí, o sea, para aquellas personas que no creen en la salida del astral, dicen que eso que no es necesario, que no sé qué, no, todo lo contrario. Dice el venerable maestro Samael que el que no tiene el cuerpo astral es un muerto viviente. Que no está haciendo nada esotéricamente. Recordemos que existen dos astrales, el inferior y el astral superior que se crea con la libido sexual, con la transmutación química sexual. Aquí hay algo muy interesante, muy lindo que dice el venerable maestro. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical revolucionaria. Así es. Porque nosotros tenemos que ver la vida como una película. Como una película. Sucesos que suceden, acontecimientos que pasan. Va y viene. Van y vienen, usted ve como los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, vuelve y repite, y tenemos que verlo como algo normal. Sobre el particular, yo le decía a un chofer amigo mío, que él pelea mucho con los otros choferes en la calle, y le dije, no haga eso. Dice, ¿pero por qué? Me dice. Le digo, no discuta tanto, ni proteste tanto, haz tu trabajo. Tú vas a pelear con todos los choferes que hay. Hay muchos choferes que son muy mal educados, hay otros que son decentes, pero la mayoría son mal educados. La gente aquí, en su mayoría, no respeta el transporte, no respeta la ley del tránsito. Si te meten por la derecha, te quitan tu poder, si te meten por la izquierda, pero tú no puedes hablar así. Es un desastre. Tienes que estar preparado psicológicamente para no discutir, no hablar con todo el mundo. Y
nunca te vas a cansar, porque siempre que sales a la calle hay muchas personas que son totalmente desquiciadas, van a manejar, van a con estrés, van con problemas, con esto. Entonces tú no puedes también otro problema. Eso es parte de toda la vida que tenemos que vivir y saber que el medio ambiente está intoxicado. Y está hecho para eso. Exactamente. Y uno tiene que verlo como una escuela para uno prepararse psicológicamente. Entonces, vamos a la introducción de lo que es el tercer estado de conciencia. Quienes sufren, quienes lloran, aquellos que han sido víctimas de alguna traición, de un mal pago en la vida, de una ingratitud, de una calumnia o de algún fraude, realmente se olvidan de sí mismos. Escuchemos bien. Sí, porque ahí entran los recuerdos, la angustia, que era mi amigo, que era mi amiga, que me hizo esto, el sentimiento, el dolor, y se identifica con esa tragedia. Entonces, Y entonces comienza a sufrir, a llorar. ¿Y qué uno resuelve con eso? Uno está sufriendo. La pregunta Bueno, siempre te la hago. he dicho algo. Si el llorar o el sufrir me resuelve los problemas, pues vamos a llorar y vamos a sufrir. El día entero y la noche. Sí, pero resulta ser todo lo Que contrario. agrava más la situación. Que el llorar y el sufrir no te resuelve nada. Te quita mucho porque te quita energía. Pero Pilatos dice en la mente de la persona, no, que es un desahogo, tengo que desahogar. Ese es el sistema que nos han enseñado a los psicólogos. Los psicólogos contemporáneos dicen eso, pero ellos están equivocados. Recordad que los psicólogos son robots programados. Sí, están equivocados porque esa técnica no es correcta. No es correcta jamás y nunca. Y muchos, y casi la mayoría, diría yo, porque difícilmente saca un psicólogo. La mayoría de los psicólogos tienen esa receta para todo el mundo. Sí, y no es correcta. No Para es que, ¿sabes? Tú lo llevas a la lógica de la conciencia y no resulta, No no da beneficio, porque lo que da es problema. Nosotros le aconsejamos a los psicólogos robots que se pongan a estudiar las Sagradas Escrituras, que se pongan a estudiar la Divina Gnosis, para entonces así aprender a ser un buen psicólogo. El que no practica la divina gnosis no puede ser buen psicólogo. No puede ser ningún... La divina gnosis es la madre de todo. No puede ser bueno en nada. No. Bien. De su real ser, o sea, cuando nosotros nos identificamos, entonces nos olvidamos de sí mismo y de nuestro real ser interno. Entonces se identifican completamente con su tragedia, con su moral. Con su tragedia moral. Porque es un problema que lo toman a pecho, tú ves. Y muchas personas incluso han sufrido de infarto, tú ves. Se han dado infarto. Por identificarse, mucha gente Sí. se ha muerto por una noticia. Una emoción terriblemente baja. No, porque hay gente que se siente, ¿cómo se llama? Impotente, ¿no es? Impotente. Impotente. Claro. Impotente porque por eso se lo toma mucho a pecho. Hay gente que se siente impotente ante la situación y calma. Sí, le dan un yello Adiós. y adiós que te conté. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical, chavos. Ese es el camino vertical. El trabajo sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque el camino horizontal anda todo el mundo. Vicente y toda su gente. Sí, por eso hablamos del tercer estado de conciencia. El que está en el tercer estado de conciencia, el que se está autoobservando y reconoce a sí mismo a cada instante, a cada momento, no cae en ese juego tú, de identificarse con los acontecimientos del día, con las películas que están dando en el día de hoy. Porque en un día puede haber 20 películas y usted puede ser espectador de esas 20 películas, pero no se identifique con ellas. Con ninguno. Porque no va a sacar ningún tipo de beneficio positivo de Sí, ellas. aquí usted se está refiriendo a los acontecimientos que ocurren Que acá se en desarrolla momento. en nuestro diario Sí, vivir. en nuestro diario Sí, vivir. sí, porque siempre hay películas, siempre hay un evento. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía si no trabajase jamás sobre sí mismo. El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico Claro que sí. y se ocupa de cierta transformación del momento presente en el que nos encontramos. Necesitamos aprender a vivir de instante Eso en instante. de la palabrita
o de la palabrota, transformarse. Para nosotros transformar esas impresiones, ahí es lo que tenemos que estar. Ahí es donde hay trabajo. Porque cuando nosotros comenzamos a transformar, porque la vida toda es una impresión. Es más, dice el maestro Samael que si la impresión no existiera, nosotros estuviéramos muertos. Porque nadie puede vivir sin impresión. Entonces, si toda la vida es impresiones, nosotros hay impresiones que tenemos que transformar. Y más aquellas que son pesadas. Hay muchas. Hay muchas impresiones pesadas. Si usted no sabe, usted tiene que comenzar a hacer un trabajo de autopsicología y darse cuenta. Cuando una persona, por ejemplo, viene un teniente coronel, de esas personas que son cara dura, ¿verdad? Y se le ve en su gesto corporal, en la cara, en los ojos, de una forma amenazante, de violencia y cosas así. Si una persona no tiene, por ejemplo, la capacidad para soportar ese tipo de personas, de cómo le habla, usted tiene que hacer cuenta que esa persona está poseída y por varios tipos de defectos psicológicos. Puede ser que sea frustrado, que tenga problemas en su casa graves, varios, tenga varias frustraciones psicológicas, problemas económicos, y lo vas a pagar con el primero que se encuentre en el camino para desahogarse. Va a botar su basura. Exactamente. Y va a pagar con los platos más rotos, los platos rotos, como se dice, con el que se ponga de frente. Entonces, si tú no estás preparado para recibir la invertida de un grupo, de una persona así, entonces usted tiene que estar claro. Porque ahí es donde nosotros tenemos que aprender a transformar las impresiones. Porque si no, tú vas a tener que pelear con todo el mundo. Siempre he dicho eso. Entonces, nosotros necesitamos aprender a vivir de instante en instante. Y cuando vivimos de instante en instante, no se nos hace tan largo el día. No, el día pasa rapidísimo. El día pasa, wow. Eso es parecido a lo que están enamorados, que duran 20 horas abrazados, 20 horas dándose las manos, mirándose los ojos, poner la mano a la cabeza, poner la mano así, y te pagan 10, 5, 15 horas y se ya me tengo que ir. Ya tengo que irme, ya. Tan rápido. Porque no está identificado. Ajá. Está viviendo ese momento, lo está viviendo. Cuando tú vives un momento sin identificarte, en este caso, entonces el tiempo pasa rápido. El tiempo que debemos del tiempo no existe. En esos momentos, bueno, cuando uno está de instante en instante, realmente se da cuenta que el tiempo no existe. Es un aquí y ahora eterno. Qué bonito, ¿eh? Bueno, yo comprobé eso una vez que hice un experimento en los mundos internos, y es bueno esto para algunos estudiantes que quizás no lo han comprobado eso. Una vez yo estaba en un lugar X, en un país X, y dije en ese momento, déjame ir a tal parte de Estados Unidos. Mencioné el nombre y apellido. Terminando de decir eso, estaba allá. En astral, claro, que lo hacen en el mundo astral. Claro. En fracciones de segundo me trasladé, oye bien, a muchos miles de kilómetros. En fracciones de segundo en el mundo astral. Eso es así como uno se. Aquí en la tercera dimensión, nosotros en fracciones del segundo nos trasladamos, pero mentalmente a cualquier sitio. Sí. Pero en el mundo astral, tú puedes hacer el cuerpo atrás en fracciones. Sí, pues el cuerpo atrás. Tan veloz como la luz. Era bonito vivir esa experiencia, ¿sabes? Sí. A mí, por lo menos, me encanta vivir una pequeña hora porque es tan bonito. Usted no siente pesado nada, ni los compromisos no siente pesado porque hace lo que tienes que hacer y ya. Eso es bonito. Una vez estaba en Villa Carolina haciendo unos mantras especiales y llegaron dos personas, un señor de media estatura, con pies caídos y el vestido, y me dijo, ahora yo voy para tal parte. Yo le hice la media en buen viaje y el hombre se apareció como fracciones y iba de un país a otro. Ah. La persona estaba bien trajeada. Yo lo miré, se iba para tal parte.
Perfecto. Sí. Por ejemplo, una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental, económico o político, obviamente se ha olvidado de sí mismo. Cuando uno se olvida de sí mismo, se ha olvidado de su propio Dios interno, interior y profundo, aquí y ahora. Perfecto. Y si uno sabe conscientemente, oiga, si nosotros sabemos conscientemente que Dios mora en nuestros corazones, jamás de los jamás nosotros nos vamos a modificar con el mundo exterior. Tengamos presente eso. Usted diría, ¿y qué hacemos entonces con la situación que se me presenta en este momento? No te identifique. Si tal persona, si se detiene un instante, si observa la situación, trata de recordarse a sí misma y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud, si reflexiona un poco, si piensa en que todo pasa, en que la vida es ilusoria, fugaz, y en que la mente reduce a cenizas todas las vanidades del mundo, si comprende que su problema en el fondo no es más que una llamarada de petate, un fuego fausto que pronto se apaga, verá también de pronto con sorpresa que todo ha cambiado. Sí, hay algo que vamos a corregir. La muerte acaba con toda la vanidad de este mundo. Primero vamos a hablar de la enfermedad y de la muerte. Cuando el ser humano enferma, La vejez, la muerte, la vejez, la enfermedad y la muerte. no sea la vejez, porque hay muchos recién nacidos que están muriéndose. Y hay ancianos que tienen 100 años y tienen una vida, bueno, como para de contar. Lo que quiero decir con esto es que la muerte, la enfermedad y la muerte acaban con toda la humanidad de este mundo. Como yo digo a un amigo mío, allí, en la calle Imperial, donde están todos los generales acostados, ahí están todos tenientes generales, están todos acostados. Acaba con toda la humanidad del mundo. Entonces quedan los sueños. ¿Dónde quedan los sueños de esa persona? ¿Dónde quedaron? Un sueño ilusorio. Es que es una mala ilusión. Por ejemplo, uno no puede proyectar nada. Hay que proyectar. Y nada de lo que Lego proyecta se cumple. No se puede proyectar. El hecho de que la persona que comienza a hacer proyectos, vivir proyectando, nunca ejecuta nada. Hay que ir a los hechos. Eso es como los enamorados que se enamoran y comienzan a proyectar, y a organizarse, que no sé qué. No están enamorados, sencillamente. Es un problema grave. Están buscando las 5 patas. Pero quien está proyectando es un ego. El ego, porque el ego quiere vivir del que dirán. Eso es todo. Hay gente que no tiene para hacer una boda y hacen todo para hacer una boda, porque viven del que dirán. Sí, por los vecinos, los amigos. Sí, ¿qué dirán? Nos casamos. No. Pues pasa a todo el mundo menos a ellos. Mismos. Qué terrible la situación. Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. O sea que... Pues vamos a repetir, como dice más o menos, contumacia. Cuando yo me olvido de mi propio ser interior y profundo, cargo entonces en la fascinación del mundo, de la mala ilusión del ego animal. Es un problema que nosotros tenemos que resolverlo aquí y ahora, porque estamos hablando de un tercer estado de conciencia que debe mantenerse puro, limpio, como el vigía en época de guerra, no identificarse con nada de este mundo, porque este mundo todo es ilusorio, todo pasa. Y realmente, como dice el venerable maestro Samael, cuando nosotros autorreflexionamos en nuestro íntimo, en nuestro interior, allá en la profundidad de nosotros, nos damos cuenta que ese problema no existe. Ese problema lo está formando un ego, porque, por ejemplo, uno autoobservándose, cuando le ha sucedido las cosas, ¿no? Por lo menos en este instante recuerdo muchas cosas que las veía como un problema.
realmente cuando me autoobservé, me di cuenta que no había ningún problema. Era el ego que estaba haciendo problema donde no había problema. Sí, sí, el ego complica todo. ¿Para qué? Para mantenerte totalmente dormido y mantenerte ocupado para que no te recuerdes de ese ser interior que tú cargas allá adentro. Por eso decía a alguien, se le preguntó, y mira, ¿y Dios? Yo no creo en Dios, me dijo esa persona. Le dije, pero Dios anda contigo, dentro de ti, y no crees en él. Así es. La ignorancia es atrevida. La celestina ignorancia es atrevida. Quien aprende a transformar las reacciones mecánicas, de hecho, se mete por el camino vertical. Esto representa un cambio fundamental en el nivel del ser, resultado extraordinario de la teoría psicológica Samael Aun Rand. Claro está que nosotros aquí tenemos que entender que hay una horizontal y hay otra vertical. Horizontal es de común y corriente. Exactamente. Y la vertical de aquellos hombres y mujeres que se lanzan en esa parte psicológica a despertar su conciencia y no dejarse llevar por los tumultos que existen en este diario vivir de la horizontal. Ese es el camino vertical. El que hace el trabajo sobre sí mismo. El que se arrepiente de sus realidades, de sus concupiscencias, etc. Y comienza a hacer un trabajo, se retira, pues, vamos a decir de la tontería. No se retira del escenario público. Bueno, sí. Entonces, del escenario del ego. los egos, como te dice, no, pero no hago fiesta. Tú eres un amargado, una amargada.